Sufrir una nueva tormenta que dejó destrozos en muchos lados de la ciudad, casas con los techos volados. Hemos vivido realmente 2 semanas, la que pasó y la anterior, de terror, y es de preocuparse. Pero uno de los títulos que dejaron estas dos tormentas fuertes que pasaron por la Ciudad de América fueron la impresionante cantidad de plantas caídas, tiradas, arrancadas prácticamente de raíz por diferentes sectores de la ciudad que hicieron, por ejemplo, que en la última tormenta muchas calles quedaron intransitables debido a que las plantas habían caído por completo tapando el ancho de lo que es la cinta asfáltica. Otras cayeron contra viviendas, otras rompieron columnas de alumbrado, tendido eléctrico y de teléfono y demás. Para hablar un poquito del tema del arbolado público, vamos a consultar a alguien que realmente esto sabe, que es el profesor Adelmar Funa, a quien estamos saludando. Adelmar, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto estar con vos y con tu audiencia. Buen día. Bueno, Adelmar, yo decía, y lo hemos dicho desde que sucedieron estas dos tormentas, queremos consultártelo porque por ahí la impresión que nosotros tenemos no es, o por ahí sí es, realmente lo que está pasando. ¿Están muy altas las plantas? ¿El arbolado público hay que podarlo? Mira, muy buena la pregunta. Ahora yo creo que también tenemos que preguntarnos otras cuestiones también. ¿Qué pasa que tenemos tantas tormentas, no? Creo que también eso no pasa por ahí, por lo que podamos hacer nosotros, pero también debiéramos pensar en eso. Y tiene algo que ver también una cosa con la otra. Creo que vos hiciste una introducción correcta cuando planteás que después de la tormenta vemos esto y analizamos esto. Y muchas veces analizamos sin hacer una evaluación correcta. Entonces es absolutamente cierto lo que vos decís, que después de la tormenta había una gran cantidad de árboles caídos. Entonces en esta evaluación que tenemos que hacer, tenemos que saber observar correctamente. Entonces, ¿cuáles fueron los árboles caídos? Claro. Si nosotros analizamos correctamente, vamos a ver que no fueron los árboles más altos los que estaban caídos. Prácticamente los fresnos quedaron indemnes. Y la gran mayoría, pero la altísima mayoría, te digo con un 95%, si no me quedo corto, en cuanto al porcentaje de plantas caídas, fueron paraísos, viejos paraísos, lamentablemente paraísos que vienen siendo mutilados de hace muchos años y por lo tanto estaban huecos, por lo tanto tenían sus gajos siempre debilitados, además de los paraísos acacia bola, paraíso sombrilla, fueron en su altísima mayoría las plantas que cayeron. Y si recorremos la ciudad, vamos a comprobar que la gran mayoría de los fresnos, que son las plantas más altas, pero también las más fuertes. ¿Por qué están más fuertes? Porque al dejarle una copa frondosa, genera un equilibrio correcto, un equilibrio dinámico entre copa y raíz. Un árbol que tiene una copa debilitada, una copa pequeña, una copa mutilada, porque lo hacemos todos los años, cosa que no se debe hacer, vamos a ver que ese árbol tiene una raíz mala, que no enraiza profundamente, no distribuye sus raíces y es el que más fácilmente se va a caer. Y eso es lo que sucedió, y si hacemos el relevamiento que yo me tomé el trabajo de hacer, vamos a ver que algún gajo de algún fresno, y te digo que vi un solo fresno caído. Cosa, por supuesto, absolutamente natural, o sea, es imposible que ante semejante tormenta no caiga nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es mutilar para que se caiga más fácil, podar para que se caigan más fáciles. Fijémonos, tomemos por ejemplo el Ayamonte y vamos a ver de punta a punta, ¿qué fresno se cayó? Ninguno. Cuando vamos a ver una gran cantidad, y en cualquier caso, vemos la San Martín, la cantidad de catalpas caídas, por ejemplo. Lo mismo, por ejemplo, la Sarmiento. Eso es lo que ha sucedido. Ahora, esto por un lado, digo, está bueno, y estaría bueno aprovechar esta circunstancia. Los chinos dicen que hay que aprender
de los fracasos. Yo creo que esto no es un fracaso, fue una tormenta, pero la tormenta deja lección porque nos deja una oportunidad que no la tenemos siempre. O sea, nosotros no podemos evaluar nuestro arbolado todos los días ante estos hechos. Yo creo que esto es bueno, nos da la posibilidad de analizar y tomar decisiones que tienen que ver con un criterio forestal, urbanístico de ahora en adelante. Esta prueba tiene que servirnos a nosotros para hacer un inventario, hacer un relevamiento importante, tomar decisiones en el futuro que sean las acertadas. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, hay una razón lógica que tiene que ver fundamentalmente con las leyes. No se debe podar porque la ley lo prohíbe además. Y obviamente uno tiene que pensar que las leyes se hacen en el marco del sentido común. Entonces, hay una ley que prohíbe podar a la que adhiere una ordenanza. Claro. Entonces, primero, eso en su artículo 4, la ley de arbolado público dice que no se debe infligir ningún daño al árbol. No se le debe cortar ramas, no se debe mutilar las raíces, no se debe aplicar sustancias químicas. Es muy clara la ley en ese sentido. Entonces, si el municipio poda, el municipio es el infractor a la ley. Y si un vecino lo hace, debe ser pasible de multa. Mira, Ricardo, he observado en la calle San Martín, al fondo, un vecino que podó un fresno después de la tormenta. O sea, el fresno se bancó todo y como premio lo mutiló. O sea que estaba bien el árbol. No absolutamente. Es que... Absolutamente. Está tronchado en su copa. Absolutamente todo tronchado. Adelmar, pero esto además habla de quizás el no entendimiento del vecino o la no información que tiene el vecino con respecto a lo que se debe y no debe hacer. Sí, un poco eso, pero hay vecinos que tienen la información, pero también en su espíritu están las viejas prácticas que debieran desterrarse, pero que todavía creen que son correctas. Como alguno todavía pinta un árbol. Yo siempre digo, pinta el perro, si no pinta el perro, ¿por qué va a pintar el árbol, no? Bueno, esas prácticas que debieran desterrarse una vez por todas y que desconocen porque no tienen ningún sentido, se siguen aplicando. Muchas veces pasa eso todavía también, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese yo te dije un fundamento, el legal, primero y que debe respetarse. Si el vecino va contra la ley o si el municipio va contra la ley, bueno, entonces después no nos quejemos cuando después un chico anda corriendo en moto también. O sea, respetemos la ley en todos los sentidos. Exacto. Tiene que ver con eso, básicamente. Eso por un lado. Pero segundo, hay un fundamento técnico. El árbol tiene unas funciones importantísimas en el ámbito urbano. Porque si no, a ver, pongamos toldos, pongamos losa, porque si uno pone un toldo también se lo va a volar, ¿no es cierto? Claro. Pongamos losas y nos quedamos contentos, si ese es el fin. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el árbol cumpla con la función para el cual lo ponemos, y es, por ejemplo, contra la contaminación, un agente imprescindible, porque el árbol es un descontaminante atmosférico, es proveedor de oxígeno. O sea, la descontaminación sonora, amortigua los ruidos. Mirá qué cosa importante. El árbol repara contra los vientos. Yo te puedo asegurar que si las viviendas a las que se elaboraron los techos hubieran tenido enfrente un fresno con frondosa copa, esos techos no se hubieran volado. Y el árbol tampoco, como sucedió. O sea, ¿qué te estoy diciendo acá? Que también es importantísimo, o sea, no se debe podar, pero también se debe elegir correctamente la especie que se va a utilizar en el arbolado público. De eso se trata también, ¿no es cierto? No vamos a poner un eucalipto y dejar un eucalipto sin podar. O sea, primero que no se debe podar el eucalipto, ¿no es cierto? La cuestión es esa. Entonces, hay que elegir las especies correctas. Muchas veces los vecinos se encaprichan con que quieren poner lo que se les antoja, y bueno, y lamentablemente las consecuencias sí están a la vista. Y vuelvo a repetirte, no fueron los árboles más altos y los de más frondosa copa los que se cayeron. ¿No es cierto? Todo lo contrario. Insisto. Adelmar, me dice una vecina, ¿está bien poner palmeras en...? No.
La palmera no cumple... a ver, primero, los árboles que se deben utilizar para el arbolado público son árboles de hoja caduca. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Si vamos a hablar de Misiones, o vamos a hablar de Santa Cruz, la cosa es distinta. En la provincia de Buenos Aires estamos en un clima templado y los árboles que se deben poner son árboles de hoja caduca. Es decir, nosotros lo que necesitamos es tener sombra en verano y luz en invierno. Entonces, primero debemos elegir ese árbol. Lamentablemente, en Argentina, la mayoría de los bosques que están en clima templado tienen árboles perennifolios, cosa que nos fuerza a nosotros a elegir especies exóticas de otros continentes, como lo es el fresno, que es de Estados Unidos. O también podemos elegir su versión europea, ¿no es cierto? Pero ese es un problema, porque si no tendríamos que poner caldenes. Claro. O gualeguay, o algarrobo. Pero es de hoja perenne, nosotros necesitamos que sean de hoja caduca. Y por eso tenemos que elegir, lamentablemente no tenemos un gran esquema de especies para elegir, que tengan esta característica. Por eso digo, está bueno ver lo que pasó en la tormenta para elegir correctamente, ¿no es cierto? Y no se debe poner una palmera. ¿Por qué? Porque la palmera no cumple con estas funciones. La sombra que te da es limitada. El efecto acortamiento prácticamente no existe. También tiene que cumplir otras funciones, como por ejemplo la función estética, en este caso por ahí la palmera la cumple, que también la debe cumplir un árbol, ¿no es cierto? Pero tampoco la sombra, o sea, claro. Realmente no cumple con el fin que tiene que cumplir. Sí, pero además si cada vecino pone lo que se le ocurre, sería un lío todo esto. Y además, ¿no?, los resultados están a la vista. Eso sucede, porque también te decía que la mayoría de las plantas que se cayeron son paraíso sombrilla, que tiene un defecto, que salen todas las copas, todas las ramas que forman la copa de un mismo punto, y lo hace, es un punto débil, lo torna fácilmente quebradizo, y después, además que no tiene una raíz profunda, ¿no es cierto?, como tampoco la tiene el paraíso común. Y acacia bola, que la acacia bola es un injerto, y los injertos justamente tienen sus puntos débiles donde están injertados. Y ahí es donde vemos que se ha producido el quiebre del árbol, ¿no es cierto? Entonces, realmente, por supuesto, estás en lo cierto. No puede ser que el vecino decida lo que quiere poner. Está bueno que haya una interconsulta. Está bueno que el vecino trabaje y se preocupe por cuidar su árbol. Pero no debe hacer las cosas a su antojo tampoco, porque justamente los resultados están a la vista. Eso es lo que sucede, ¿no es cierto? Una cosa que yo te decía, el sentido común, por ejemplo, ¿quién poda en un bosque? ¿Quién poda en la selva? Y nosotros, las tormentas en climas tropicales son de mayor dimensión que todavía la que nosotros tuvimos el miércoles trágico. Uh-huh. Y sin embargo ni se quiebra, ¿no sabe por qué? Porque el conjunto hace que se amortigüe. El árbol hace de elástico, entonces no va a levantar la chapa porque el árbol está ejerciendo esa primer barrera. Y además, si nosotros dejamos que solamente conducimos al árbol, cortándole el pequeño gajo con una tijera de podar, que lo debe hacer el municipio, por supuesto, y lo conducimos hacia donde nosotros queremos, vamos a tener que la casa, la vivienda, se va a ver, porque el árbol va a estar arriba. Vamos a tener las farolas por debajo del árbol, y no compitiendo con el árbol. Claro. Porque si no, ¿qué tenemos? Entonces ponemos farolas a nivel del suelo. O sea, no tenemos ni luz, ni tenemos árboles. Si siempre podamos, no salimos nunca de ese problema. Y además el frente de la casa está totalmente cubierto por un árbol bajo, que no cumple con su función. Y el vecino se choca con los troncos que va pasando por la vereda, o sea, es el ramaje. O sea, que hay un criterio lógico por el cual se ha construido la ley. Tiene una base lógica. De eso se trata, ¿no es cierto? Vos sabés que con respecto a esto yo sé que muchos se acordaron de mí. Y esto me viene bien, pero no desde el punto de vista de voy a salirles al cruce para... me preocupa la educación. Me preocupa que aprendamos y que discutamos y que debatamos, pero para que quede algo realmente positivo. Yo te juro que sufrí el otro día cuando veo que un vecino podó el árbol. Digo, pero estamos todos locos, que van a hacer todo lo mismo. Es realmente la ley de la selva. Pero además... vemos que no aprendimos nada, porque lo primero que tenemos que hacer es evaluar. Claro. Si ese árbol que se comportó bien, yo lo podo,
digo, bueno, está todo mal, ¿no es cierto? Es al revés, bueno, tendré que sacarle algo que se quebró. Pero realmente tenemos que aprender qué es lo que sucede. Entonces yo creo, básicamente esto, ¿no es cierto? Me parece importante hacer la evaluación correcta de lo que sucedió, y lo que sucedió fue justamente lo contrario a lo que el vecino, que por ahí no tiene el ojo preparado para entender de estas cuestiones, analiza prematuramente, ¿no es cierto? Creo que eso es lo que sucede. Tal cual. Adelmar, ¿se está haciendo bien el trabajo de poda y mantenimiento de árboles por parte de la municipalidad? Sí, mira, yo te cuento que yo no he charlado en varias oportunidades con los chicos que están encargados del tema. También me consta que Daniela, que es la responsable, está preparada para trabajar en el sentido en el que yo estoy comentando. Y no he visto que se cometan errores en este sentido. O sea, no veo que realicen podas donde no se debe. Por supuesto que hay casos en que la poda es inevitable. Por ejemplo, cuando pasa una línea de alta tensión por arriba de la planta y son de cable pelado. Entonces, por supuesto, eso lo podemos ver en toda la línea de la avenida Rivadavia, ¿no es cierto? Que pasa la línea arriba y bueno, ahí no tenemos más remedio. Hay casos puntuales donde es inevitable, o cuando pasa, por ejemplo, el cable preensamblado y pasa entre el árbol, bueno, ahí se debe hacer un corte puntual de las ramas para que no se produzca un roce que a la larga termine desgastando el cable. Pero son puntuales, o sea, se puede hacer un trabajo coordinado, y yo creo que en esto la cooperativa eléctrica ya tampoco comete los errores que se cometían en el pasado, que venía la cooperativa, veía que había un cable y te tronchaba la planta. Y era una cosa de una rivalidad permanente entre la actividad del municipio y la de la cooperativa eléctrica. Hoy no sucede eso. Creo que todos hemos aprendido, y eso es lo bueno. Lo que tenemos que hacer ahora, que creo que le toca al municipio, es esto: evaluar correctamente lo que sucedió, elegir las especies correctas, porque tampoco está bueno que exista un monocultivo, porque el día de mañana aparece una infección que ataca los fresnos y nos quedamos sin alumbrado público. Entonces lo bueno también es alternar, y un trabajo arduo, porque buscar las especies adecuadas no es simple, pero eso es lo que queda. Y yo creo que bueno, lo que le falta al municipio de ahora en adelante es, también tengamos en cuenta que es un gobierno que recién entra, ¿no es cierto?, pero empezar a pensar en la reposición correcta, que eso es lo que se debe hacer. Pero yo lo que he visto, las acciones que he visto hasta el momento, no merecen crítica, ¿no es cierto? Realmente creo que es lo correcto, cómo se ha ido manejando, ¿no? Tal cual, tal cual. Deberemos tomar un poco más de conciencia entonces. Yo creo que pasa por ese lado. Como yo te decía, vos fíjate, cuando vos hiciste la introducción, te dije, debiéramos preguntarnos por qué vienen las tormentas. Y debiéramos preguntarnos si justamente estas tormentas no tienen algo que ver con la violación permanente que se hace a la ley de bosques. Justamente con nuestra idea de que no pasa nada, y aplicamos en la ciudad lo mismo que venimos aplicando en nuestros bosques nativos, una tala indiscriminada, pensando que no va a tener ninguna consecuencia. Pensemos que hay provincias enteras que han sido taladas, realmente una locura, una alteración al medio ambiente que no sabemos qué le vamos a dejar a las generaciones futuras. Y digo, ¿pensamos que esto no puede tener nada que ver? La seguidilla de tormentas que se están viendo, no solamente que han afectado a América, porque nos tocó a nosotros, pero también en forma permanente se están dando en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires y otras partes del país. ¿Antes se daban con esa frecuencia? Estamos en el cambio climático. Esto es el cambio climático. Ha cambiado. Uno se da cuenta, digo, ¿no? Por supuesto. Lo que hace años atrás la ciencia pronosticaba está sucediendo. No es que va a suceder. Yo creo que estamos en ese proceso. Adelmar, a mí me llama mucho la atención una cosa. Cuando éramos chicos, digo, nuestros padres, nuestros mayores nos enseñaban que las tormentas siempre venían del lado de La Pampa, del lado de General Pico, ¿no? Ahora vienen de cualquier lado. Bueno, justamente porque el cambio climático se basa en eso. O sea, por ejemplo, lo que se llama efecto invernadero, claro, lo que uno tiende a pensar es lo que genera una elevación de la temperatura, y es cierto. O sea, genera una elevación de la temperatura media normal de la Tierra. Es decir, algunos grados por encima de lo que normalmente estaba. Que
que no es poco pensar que tenga 2, 3, 4, 5 grados más arriba de lo normal. En algunos casos es catastrófico. Sí. Tiene que ver con los de hielo, tiene que ver. Pero además tiene que ver con esto que vos estás diciendo, que se comporta, la atmósfera se comporta en forma extraña, porque vos decís, bueno, va a haber calor en algunas partes, pero en otro lado va a haber fríos fuera de época también, y de una intensidad que es superior a la habitual. Sí. O sea que no es que es un comportamiento realmente extraño lo que genera esa alteración climática de la que estamos hablando. Por supuesto que alguien que conozca el tema de la atmósfera climatológico puede informarnos mucho mejor, pero es lo que todos dicen, ¿no es cierto? Que esto es lo esperable de acuerdo a lo que se venía pronosticando. Es lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, ¿y de qué forma arreglamos esto? Porque nos llevó mucho tiempo destruirlo, ¿y ahora? Lo primero que tenemos que hacer es esto, es educar, que la gente entienda de qué estamos hablando. Primero es eso, porque si no contamos con eso, si nosotros no somos capaces de entender cómo manejar el arbolado público en una ciudad de menos de 15.000 habitantes, claro, como es América, ya estamos mal. O sea, ¿qué vamos a pretender? Proteger un bosque, no contaminar los mares, estamos al horno. O sea, si no entendemos lo simple, lo que podemos discutir en casa. Entonces a mí me parece que hay que hacer una fuerte actividad educativa que debiera proyectarse a la escuela, que el Estado debiera entender que tiene que tomar redes en el asunto y que debe figurar fuertemente en los contenidos. Esto como temas más trascendentes, como por supuesto los temas que tienen que ver con los problemas de la adolescencia y demás, ¿no? Pero como estamos hablando puntualmente de esto, creo que la idea debe aparecer por ese lado. Si nosotros no educamos, estamos al horno. Porque ¿cómo hago entender al otro? O sea, no puedo vivir en un continuo debate y hago esto porque se me antoja, o hago esto porque así lo marca la ley, pero no explico por qué. Por eso me parece importante esto, me parece importante. La ley lo dice, pero la ley se basa la ley es una herramienta que se ha construido en base al sentido en común y en base a aspectos técnicos que son los que realmente nos tienen que dar el fundamento para hacer la ley, ¿no? Esa es la base. Pero además de eso, hay que educar. Pero, me parece fundamental. ¿Cómo vamos a educar si todavía las clases no pueden comenzar? Bueno, tema para discutir, ¿no? Claro. Viene una cosa atada de la otra, Adelmar. Por supuesto. Es imposible mejorar como nación y mejorar nuestro comportamiento, me incluyo también. Bueno, pero lo que pasa que el Estado le da prioridad a la educación. Claro, ahí está el tema. A ver, los docentes somos empleados del Estado. Creo que debe ser el mayor número de empleados que debe tener el Estado debe ser los docentes, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero el Estado parece que tuviera la intención de tener docentes desacreditados. Es decir, el perfil del docente hoy está por el suelo. Entonces, ¿quién va a defender al docente cuando realmente no tiene prestigio? Antes, mi papá me contaba que él vivía en el campo y el maestro de campo estaba al mismo nivel del médico. Hoy ni pensemos en eso, hoy respetando cualquier actividad, ¿no? Pero cualquier camionero gana más que un docente. Uh-huh. Entonces, bueno, a ver, ¿en qué lugar lo ponemos a cada cosa? Realmente, está con todo respeto, lo digo, no podría haber elegido cualquier actividad, pero es así. Entonces, el Estado toma la herramienta de educación como debe ser, ponerla allá arriba para que estamos creando los jóvenes que se van a tener que encargar del país que le estamos dejando, de lo que le estamos dejando, pobres pibes. ¿Los estamos preparando para que se hagan cargo de lo que le dejamos? Bueno, yo creo que la pregunta viene por ese lado, ¿no? Uh-huh. Bueno, Adelmar, agradecerte mucho el contacto, permitirnos estos minutos. Ojalá que abramos el pensamiento, abramos la cabeza y comencemos a cambiar. No, yo te agradezco a vos porque para mí era importante, porque realmente tiene que ver, te puedo asegurar que tiene que ver con mis sentimientos también esto. A mí me duele mucho que realmente no terminemos aprendiendo nunca esto y que pasan los años y seguimos teniendo esta visión equivocada, ¿no? Entonces a mí me parece importante esto, que se abra un debate constructivo, ¿no? Bueno. Agradecerte, Adelmar, te mando un saludo, Te agradezco a vos. Chao, querido, hasta luego. Bueno, ahí estaba el profesor Adelmar Fun hablando con nosotros tras la tormenta, tras los árboles caídos, persona autorizada para hablar de temas si los hay. Adelmar Fun pasaba en vivo en la mañana de la radio.